Bienvenidos a la lección número 10 de este curso de fotografía digital en el que vamos a hablar de lo que es la temperatura de color y balance de blancos, algo que al principio también se hace un poquito engorroso porque confundimos muchas veces también con lo que es la exposición que ya hemos tratado. Recordaros que la exposición se trataba de colocar en la escena que tenemos las luces y las sombras, digamos los blancos y los negros, en su lugar de manera ordenada, pero no habíamos hablado de ningún tipo de color. Cuando hablamos de balance de blancos y temperatura de color, estamos hablando de la tonalidad que emite una fuente de luz. Muchos de vosotros ya habréis visto cuando vamos a comprar una bombilla que se nos funde para nuestra casa, vemos que en la caja de la bombilla nos pone unos números y una K, que son los Kelvin, la temperatura Kelvin, y nos pone si es luz cálida, luz fría o luz blanca, que es luz natural. ¿Qué quiere decir? Que lo que son las fuentes de color se regulan a través de una escala Kelvin, que es esta que tenéis aquí, en la que aproximadamente van entre 1000 y 3000 Kelvin, se consideran tonalidades cálidas, anaranjadas. Por ejemplo, muchos de vosotros, lo que os decía de la bombilla, cuando vamos a comprar una bombilla que pone bombilla luz cálida, muchas veces veréis que pone 3000 Kelvin, 3000 K o 3600 K. Ya os digo, 1000 y más que 3000, unos 4000 Kelvin, se considera esta luz cálida, esta fuente de luz que emite una tonalidad cálida, una tonalidad anaranjada. Entre 4000 y 6000 es una luz día. Concretamente la luz día está regulada en 5000 Kelvin. 5500 Kelvin es la luz del mediodía, la luz día, la luz más natural, más neutra, digamos, posible. Y después tenemos lo que son las tonalidades frías, que se llaman azuladas, más azuladas, que son a partir aproximadamente entre 6000 para adelante, 6000, 7000, 8000, 10000, 11000 Kelvin. Esto ya son tonalidades más frías, más azuladas. Como os comento el tema de la bombilla porque es el que muchos de vosotros cuando vamos a comprar una bombilla pues os encontráis con sobre todo una bombilla, cualquier fuente de luz que pone pues esta nomenclatura, esta K, corresponde a esta tabla de Kelvin y veréis que pone luz cálida si es, como os digo, unos 3000 Kelvin, luz natural, luz día o luz blanca entre 5000 y 5500 Kelvin y veréis que también hay luces frías a partir de 7000, 8000 Kelvin. Esta escala Kelvin es exactamente igual para todo el mundo, es una escala universal que se representa, repito, para todas las fuentes que emitan luz, la tonalidad. Por lo tanto, estamos hablando de temperatura. Cuando hablamos de temperatura de color o balance de blancos, hablamos, o WB, White Balance en inglés, hablamos de estas diferentes tonalidades que van normalmente de lo que es los naranjas a los azules. Después está el matiz, que también entraremos aquí un poquito quizás más adelante, o quizás en un curso de fotografía más avanzado, que el matiz ya va para las tonalidades que son de los verdes a los magentas. Pero vamos a centrarnos de lo que son estos naranjas a estos azulados, porque muchos de vosotros os habrá pasado que cuando hacéis una fotografía, trasladando ya toda esta pequeña introducción a lo que nos interesa, a lo que hemos venido a hablar aquí de fotografía, muchos de vosotros os daréis cuenta que hacemos una fotografía y nos aparece la fotografía naranja o nos aparece precisamente azul cuando no queríamos que apareciera de este modo. Esto es por una mala calibración del balance de blancos. Lo que tenemos que saber para que una fotografía nos salga bien a nivel balance de blancos son dos cosas. Primero, esta escala que os he comentado para saber un poquito dónde está una luz de una vela, que es una luz pues muy cálida, de unos 1000 Kelvin, una luz de día, una luz más azulada, saber un poquito estas tonalidades en Kelvin. Y después, lo que es muy importante, tenemos que saber cómo las representa nuestra cámara, porque nuestra cámara funciona al revés de esta escala Kelvin, que es cuando muchos de vosotros os complicáis un poquito y dices, uff, qué lío, no entiendo absolutamente nada. Lo dice la palabra, es muy sencillo, si lo analizamos fácil, es balance de blancos. Lo que hace las cámaras fotográficas, lo que hacen es balancear los dominantes de color que hayan en una escena. ¿Qué quiero decir dominantes de color? Que si nosotros vamos a hacer una fotografía a un amanecer, un amanecer, estáis de acuerdo que tiene una dominante de color anaranjada, muy anaranjada. Y por ejemplo ponemos el balance de blancos en nuestra cámara en automático. La cámara siempre va a ir a buscar una tonalidad de color, un balance de blancos neutro, lo más parecido a 5000-5500 Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un amanecer con la cámara, enfoco al amanecer, hago la fotografía, un timelapse, lo que sea, la cámara lo que interpretará, dirá, ostras, en esta escena hay una barbaridad de naranja. Esto no es correcto, porque lo correcto son las tonalidades neutras. Igual que pasaba en la exposición, si os acordáis, que ya lo hemos tocado, si no, lecciones anteriores y lo miráis. Las cámaras siempre están calibradas para que a nivel exposición vayan a buscar el 18% de gris neutro. A nivel tonalidades de color, Kelvins, también ella lo que interpreta, que es
un tono Kelvin correcto, es que esté en medio un tono neutro. Por lo tanto, si ve mucho naranja, ¿qué es lo que hace? Compensarlo, balancearlo. Balance de blancos, ¿Lo pilláis? ¿Cómo lo compensa? Con el lado opuesto de estos Kelvin. El lado opuesto del naranja, estamos hablando que eran los azulados. Pues si voy a hacer una fotografía de un amanecer y la cámara detecta muchos tonos ocres, naranjas, dirá, uy, aquí le tengo que inyectar muchísimo azul para que la fotografía me llegue a esta tonalidad neutra. Es por eso que muchas veces, es lo que hablamos, no conseguimos las fotos que queremos por este problema de un mal balance de blancos, porque si yo quiero hacer un amanecer, evidentemente lo que quiero es que mi fotografía me salga naranja, porque es lo que transmite el amanecer, ¿verdad? En cambio, si pongo el balance de blancos en automático, no va a ser esa, digamos, el resultado que voy a obtener. Por lo tanto, no es correcto. Claro, pero aquí es cuando viene un poquito el lío, porque si os fijáis en las cámaras, tenemos las cámaras que son avanzadas, podemos ponerle nosotros los Kelvin directamente, pero las que no son tan avanzadas lo que tienen son unos iconitos, como los que os estoy poniendo aquí, unos iconitos del sol, de la sombra, de la casita en nublado, de tungsteno, de diferentes fuentes de luz. Son presets, digamos, de calibración en kelvins. ¿Para qué? Para que la cámara nos siga haciendo estas compensaciones de tonalidades. Por ejemplo, si vamos a hacer una fotografía de este amanecer y le ponemos el balance de blancos nosotros en lugar del automático, decimos, vale, no, pues lo voy a poner en sol, porque sol, claro, está haciendo sol, voy a fotografiar el sol, pues lo primero que nos viene a la mente es decir, voy a poner el iconito del sol, ¿verdad? Mal asunto. ¿Por qué mal asunto? Porque cuando nosotros le ponemos el iconito este del sol, lo que le estamos diciendo a la cámara no es que fotografíe con kelvins de sol, con kelvins cálidos. No, le estamos diciendo lo contrario. Le estamos diciendo, en la escena que voy a fotografiar, que sepas tu cámara, que hay mucho sol. Por eso te pongo el iconito del sol. Por lo tanto, hazme el revés. Inyéctame azul. ¿Lo pilláis? La cámara funciona al revés. Por lo tanto, esta escala Kelvin que os he mostrado, en la cámara funciona totalmente al revés. Lo que es el sol, que debería ser unos 3000 Kelvin, en la cámara son al revés, unos 7000 Kelvin. Porque lo que está haciendo los iconitos estos presets, o igualmente si le podemos poner, si nuestra cámara es más avanzada y directamente podemos poner los Kelvin concretos, lo que le decimos es al revés. Lo que le estamos diciendo es, no le decimos quiero hacer una fotografía a estos Kelvin, no. Le estamos diciendo la escena que voy a fotografiar tiene estos Kelvin, o sea, hazme lo contrario para neutralizarla. ¿Lo pilláis? Es un poquito un follón al principio, pero cuando entendáis, tenéis que entender simplemente dos cosas. Uno, escala Kelvin para todas las fuentes de luz a nivel universal. Dos, nuestra cámara va al revés. Ya está. Una vez pilléis esto, olvidaros del balance de blancos y la temperatura color. Es tan sencillo como esto. La cámara funciona al revés que la escala Kelvin para compensar. Por lo tanto, nosotros también a veces, si queremos, por ejemplo, fotografiar un amanecer, lo que volvíamos desde el principio, tenemos que engañar a la cámara. Lo que tenemos que decirle es que esa escena está nublada. ¿Por qué? Nublada o con sombra, la casita de la sombra. Porque si yo a la cámara le digo que en la escena hay sombra, le estoy diciendo que la escena es azul. Que es mentira, porque es un amanecer, es naranja. Vais pillando por dónde voy, ¿no? Pero yo la tengo que engañar para que me haga el efecto contrario. Yo le tengo que decir a la cámara, que la fotografía que voy a hacer es azul, inyéctame naranja. Aunque sea mentira, la estoy engañando porque es un amanecer. Vuelvo a repetir, insisto, fotografiamos un amanecer y yo a la cámara le tengo que decir que no es un amanecer, que es una escena de color azul para que me haga lo contrario, que me inyecte naranja. Entonces la fotografía quedará como yo realmente quería, que es la realidad, un amanecer naranja, ocre, evidentemente. Por lo tanto, esto de la temperatura de color, como veis, aparte de que, repito, esta lección, mirarla varias veces, os emplazo también a un vídeo que tengo en mi canal de YouTube, de YouTube, que se titula precisamente Balance de blancos y temperatura de color, o al revés, temperatura de color y balance de blancos, ahora no recuerdo, mirarlo, donde lo explico también con otros ejemplos y demás, y haciendo unas fotografías, porque entre esta lección y el canal que tengo en YouTube, el vídeo que tengo colgado en mi canal de YouTube, lo vais a entender sí o sí, porque repito, es más fácil de lo que parece. Tenemos que entender simplemente la escala Kelvin, cómo funciona, y que la cámara es al revés. Por lo tanto, depende del efecto que queramos conseguir en la fotografía, tendremos que engañar a la cámara y decirle que haga el efecto contrario. ¿Sí? Esto del balance de blancos también deciros que es muy personal, porque podemos hacer dos cosas aquí. Aquí interviene la creatividad que tenemos a nivel fotográfico. Recordaros que una de las principales ventajas de aprender fotografía es que esto simplemente es una herramienta, es la extensión de lo que nosotros tenemos en mente.
Lo que nosotros tengamos en mente no tiene por qué ser lo que es la escena real, porque a lo mejor nosotros vamos a hacer una fotografía de una escena que no es cálida, pero yo en mi mente la tengo cálida, la quiero generar cálida, pues lo puedo hacer mediante el balance de blancos, cambiándolo, poniéndolo como yo quiero. O al revés, hay una escena que es la noche americana, que es hacer, estos se utilizan flashes y demás, que es hacer, el concepto de la noche americana es hacer una fotografía a pleno sol, a pleno día, y que parezca que sea noche. Esto se hace, como se hace, es cambiando el balance de blancos y poniendo una tonalidad muy fría, muy azulada, inyectándole azul. ¿Qué quiero decir? Que el balance de blancos y la temperatura de color la podemos utilizar también para fomentar nuestra creatividad de la fotografía que tengamos en la mente. Por lo tanto, no tiene por qué ser fiel a la realidad, sino que puede ser fiel a lo que nosotros queramos interpretar. Pero ojo, si ahora nos pasamos de todo este aspecto creativo y queremos que realmente sea fiel a la realidad, tenemos que ser conscientes que el balance de blancos, si disparamos en JPEG, que esto lo tocaremos en otras lecciones, la diferencia entre RAW y JPEG, los tipos de archivo para disparar, pero ya os avanzo un poquito que si disparáis en JPEG, el balance de blancos hay que hacerlo siempre correcto, porque después ya no tendremos margen de error en postprocesado en el ordenador. En cambio, si disparamos en RAW, la cámara nos coge todas las tonalidades de la escena y podemos cambiarlo sin ningún tipo de problema en el ordenador. Normalmente cuando se fotografía, ya con un poquito la premisa de hacer una fotografía más creativa, evidentemente siempre se hace en RAW para que después en postproducción en el ordenador este balance de blancos, esta temperatura de color, estos Kelvin, los cambiemos nosotros a nuestro antojo. Incluso en una fotografía podemos poner distintos Kelvins, que el cielo tenga una temperatura Kelvin X, que la roca solo que vayamos la Tierra tenga otra, que se puede ir jugando muchísimo. Nos da mucha creatividad esto del balance de blancos. También os voy a dar otro tip, y es que si queremos hacer un balance de blancos clavado, pero no sabemos exactamente los Kelvin, todavía no lo dominemos, os aconsejo que os compréis esto de aquí, que es una tarjetita, son unas tarjetitas de gris neutro, gris y blanco. Estas tarjetitas son baratísimas, a través de Amazon las podéis conseguir, de cualquier tienda de fotografía, las podéis llevar encima. Yo tengo un desplegable que también me va muy bien, podéis utilizar el que queráis. Pero esto simplemente poniéndolo en la escena que vais a fotografiar, lo colocáis delante de la cámara, que le incida la misma luz que el motivo que vais a fotografiar, hacéis una fotografía, luego lo quitáis y seguís haciendo fotografías. Después en postproducción en el ordenador tendremos la referencia de este gris que tenemos normalmente en los ordenadores, en los programas de postproducción. Tenemos un cuentagotas, un gotero en el apartado de balance de blancos, que llevamos ese gotero a esta zona neutra, porque es lo que las cámaras distinguen, acordaros, zonas neutras. Clicamos en este gris y magia, tendremos el balance de blancos exacto que tiene esa escena. Ojo, el que tiene, a lo mejor no es el que queremos nosotros plasmar, eso ya lo he dicho, que es otra cosa y que va en función de la creatividad. Pero si queremos reflejar el balance de blancos fiel de una imagen y al principio no lo domináis bien, os recomiendo que os compréis estas tarjetitas. Son súper baratas, súper portables, en cualquier bolsillo lo podéis llevar, y cuando tengáis dudas ponéis esta tarjetita, hacéis una fotografía a la tarjeta y después en postproducción los equilibráis, los equiparáis todos iguales. Estas tarjetas también las podemos utilizar si disparáis en JPEG, también podemos utilizar para hacer un balance de blancos personalizado desde la propia cámara. Por lo tanto, nos da muchísimo juego. Esto es muy importante que lo llevéis encima al principio para que vayáis entendiendo un poquito esto de los Kelvin y demás. Un poquito rollo, ¿no? Esto hoy también. Bueno, no lo sé si rollo, ¿no? Pero es muy importante porque es muchas veces cuando vayamos a hacer una fotografía, sobre todo nos pasa muchas veces con los smartphones, ¿verdad? Que hacéis fotografías y depende la fuente de luz, el color que sea, nos aparece todo naranja, todo azul, por malas interpretaciones del balance de blancos. Por eso es muy importante. Aunque las cámaras a día de hoy, los balances de blancos automáticos los interpretan muy bien, la verdad, porque hay unos ingenieros detrás que cobran un dineral, que se esfuerzan muchísimo, que cada vez están mucho más trabajadas estas cámaras a día de hoy. En el 80% de los casos te lo pueden clavar el balance de blancos. Por lo tanto, yo tampoco no os recomiendo que os mareéis muchísimo. Disparar en automático, sobre todo si disparáis en RAW, no pasa nada. Si disparáis, porque después lo podéis modificar, como he dicho, si disparáis en JPEG sí que tenemos que afinar un poquito más el tiro, porque repito, no tenemos margen de error. El problema de disparar en automático el balance de blancos, que yo disparo mucho en automático, porque ya os digo, a veces que no me preocupo y ya en postproducción con un clic arreglo todas las fotografías. Pero el problema de disparar en automático es que a lo mejor si queremos hacer una serie de fotografías de la misma escena, nos salga una fotografía de cada padre y de cada madre a nivel tonalidad de color.
¿Me explico? Por ejemplo, queremos hacer un retrato a nuestra pareja en la playa y vamos cambiando de encuadres, vamos fotografiando en función de la luz que le incida a la cámara. Si hago un cambio de encuadre, puede ser que esta me interprete un balance de blancos distinto. ¿Y qué quiere decir? Que si yo voy a mi pareja, un amigo, una amiga, quien sea, una mascota, a hacer una sesión de fotografías en la playa, en un castillo, en la montaña, da igual dónde, le voy a hacer una sesión de fotografías, por lo tanto, más de 3, 5, 7, 20, 50, 100 fotografías. Esas 100 fotografías que yo haga, cuando después las mire, veré que hay muchas variantes de temperatura de color entre una y otra. Claro, esto es un follón porque ya tenemos que meternos en postproducción, en ordenador. En cambio, si clavamos los Kelvin desde el principio, todas serán exactamente igual y correlativas en cuanto a Kelvin se refiere, en cuanto a temperatura de color. Poco más que deciros en esta lección. Yo creo que con esto ya lo tenéis que tener claro. Aprenderos lo que es esta escala Kelvin, cómo funciona, entender que la cámara lo interpreta al revés para compensar, para hacer este balanceo. Que esto lo podemos hacer real con una carta de gris clavando los Kelvin que tenga la escena, o podemos hacerlo según nuestra creatividad artística que tengamos o la inspiración para lo que queramos esa fotografía. Nada más, muchísimas gracias por esta lección número 10 y nos vemos en la próxima ya, lección número 11. Hasta luego.